Egun on guztioi. Ez da ohikoa lehendakariak bera Jaurlaritzako aurrekontuen lege proiektua aurkeztea. Ez da ohikoa nioen lehendakariak berak Jaurlaritzako aurrekontuan lege proiektua aurkeztea. Egin nahi izan dut egoera zaila eta larria delako. Eta egoera larrietan gizarteak azalpenak zuzenean jaso behar ditu. Egia esateko hitza eman nuen eta egia esango dut. Euskadi egoera ekonomiko zail baten aurrean dago. Ondorioz, Eusko Jaurlaritzak azkeneko 30 urtetako aurrekontu gogorrenari egin behar dio aurre. Lehenengo eta behin Jaurlaritzaren ahalegina azpimarratu nahi dut. 5 hilabeteko lana 3 hilabetetan edo 3 hilabete baino gutxiagotan egin da. Nire esker ona beraz Jaurlaritzan egindako lanarengatik. Aurrekontu proiektuak 9.316 milioi euroko gastu aurrikuspena du. Ez gehiagorik, ez gutxiagorik. Hauteskundetan konprometitu nintzen nire gobernuaren zutabetako bat zorroztasun ekonomikoa eta gardentasuna izango zirela. Zorrotzak izango gara. Aurrekontu proiektuak zorroztasun ekonomikoaren printzipioa mantentzen baitu. Onartutako sarrera fiskaletan oinarritzen baita eta defizitaren muga betetzen baitu. Duguna bakarrik gastatuko dugu. Egoera honen gakoa da, egoera honi nola aurre egin. Jaurlaritzak erabakitzen du zein politika garatu, zeri lehentasuna eman eta non estutu. Gure konpromisoa izan zen ezinbesteko zerbitzu publikoei lehentasuna eman behar diegula. Lehentasuna pertsonei. Gure aurrekontuak lehentasuna ematen dio osasun, hezkuntza eta babes sozialeko zerbitzuei. Gizarte kohesioaren bermea dira. Hori da lehentasuna. Helburu horri eskainiko diogu aurrekontuaren 173,9. Jaurlaritza honen erabaki politiko bat da. Aurrekontu sozial bat egitea. Oinarrizko zerbitzua bermatu nahi ditugu. Osasun publiko eta unibertsalaren eredua bermatu. Hezkuntzako eredu publiko eta unibertsala bermatu. Euskal sistema. Eta oinarrizko zerbitzu sozialak ere bermatu. Jaurlaritza honek osasun sistema publikoari iraunarazi nahi dio. Osakidetzak eusten dio bere aurrekontuari. 1,7ko doikuntza txikiena eginda. Jaurlaritzak hezkuntzako sistema publikoari iraunarazi nahi dio. Hezkuntza itunak dute aurrekontua, egindako doikuntza 1%koa izan da. Jaurlaritzak gizarte zerbitzuen sistema publikoari iraunarazi nahi dio. Diru sarrerak bermatzeko errenta, etxebizitzarako laguntzak eta gizarte larrialdiko laguntzak doikuntzarik gabe mantenduko dira. Eta Eusko Jaurlaritzak enplegu publikoari iraunarazi nahi dio. Zerbitzu publikoko ereduari iraunarazi nahi dio. 77.000 langile publikoren bitartez eskaintzen den zerbitzua hain zuzen ere. Euskadin osasun zerbitzuak publikoa eta unibertsala izaten jarraituko du. Hezkuntza publikoa eta unibertsala izango da. Babes sozialerako zerbitzuak duintasun eta justizia sozialeko baldintzak bermatuko dituzte. Oinarrizko zerbitzu horiei eusteak alde batetik, sakrifizioak onartzea dakar bestetik. Aitortu egiten dugu, egia da. 120 murriztu dugu Jaurlaritzaren beraren egitura eta funtzionamendu gastua. 137 murriztu dugu lehendakaritzari esleitutako diru kopurua. Horrek eragina izango du, bai, berrikuntzarako funtsean. Abian dauden proiektu guztiei eutsiko zaie hala ere. Ez da proiektu berririk irekiko aurten.
Eta eragina izango du bai garapenerako lankidetzan. Baina abian dauden proiektu guztiei eutsi egingo zaie eta deialdi murritzago bat egingo dugu aurten. Aurten inbertsio berririk ez egitea erabaki dugu. Ez dugu inbertsio berririk egingo eta abian daudenak berriro programatuko ditugu. Bestalde, sozietate publikoentzako transferentziak funtzionamendu gastuetan eta inbertsioetan 30% murriztea erabaki dugu. Badago beste gai bat, niretzat eta gobernuarentzat lehentasunezkoa dena. Lehentasunezkoa da ekonomia suspertzea, hazkundea bizkortzea eta enplegua sortzea. Sustatzen neurria jarriko ditugu bidean eta abian. Lehentasunezkoa da enpresa txiki eta ertainentzat zein autonomoentzat zirkulatzailea finantzatzeko funtsa sortzea. Lehentasunezkoa da enpleguarekiko elkartasun funts bat. Horregatik eskatu diot sailburu bakoitzari ahalegin osagarria egitea funts hori martxan jartzeko. Lehentasunezkoa da ekonomia suspertzea ere. Renove plan berri bat jarriko dugu abian. Osasun zentroak, ikastetxeak eta etxe bizitzak berriztatzeko. Gure lehentasuna da enpresak babestea eta enplegua sortzen laguntzea. Lehendakari gisa euskal gizarteari ziurtatu nahi diot aurrekontu hau beharrezkoa dela, ezinbestekoa dela esango nuke. Eta gizarteari ziurtatu nahi diot krisialditik ateratzeko eta hazkundea eta enplegua berreskuratzeko eman beharreko urratsak ematen ari garela. Gure eskuetan dagoen guztia egingo dugu aurrekontu hau onartu dezan legebiltzarrak. Guztiok nahi dugunaren hasiera izan dadin. Euskadik bere ekonomia, bizitasuna, jarduera, postasuna, ilusioa eta sendotasuna berreskuratu ditzala. No es habitual que el propio lehendakari presente el proyecto de ley de presupuestos del Gobierno vasco. He querido hacerlo porque ante situaciones difíciles y graves, la sociedad debe recibir las explicaciones directamente de sus máximos representantes públicos. Comienzo diciendo que comprometí verdad y voy a decir la verdad. Euskadi está en una situación económica difícil. Lo he dicho reiteradamente. Las empresas y las familias lo saben porque lo padecen y el Gobierno también. Como consecuencia, el Gobierno vasco se enfrenta a los presupuestos más duros de los últimos 30 años. Debe ser el lehendakari quien ofrezca las explicaciones y haga frente a la situación, quien asuma la responsabilidad y el liderazgo. Lo dije antes de ser elegido lehendakari. No voy a engañar, ni mentir, ni ocultar la realidad a la sociedad vasca. La sociedad tiene que conocer la realidad, conocer los motivos y saber cómo quiere el Gobierno vasco afrontar esta situación. Porque no estamos ante un callejón sin salida, no. Es el momento de la política, de ofrecer propuestas y de llevarlas adelante, de ofrecer soluciones y un horizonte de esperanza en el inmediato futuro. Por eso comparezco hoy ante ustedes. A continuación será el consejero de Hacienda y Finanzas quien dé cuenta de los pormenores del presupuesto. Pero antes de entrar en los datos, quiero recordar que estamos a 12 de marzo, que hace tan solo 3 meses yo no había asumido el cargo de lehendakari y no se había formado el Gobierno. En menos de 3 meses el Gobierno ha tenido que constituirse, renovar sus cargos y hacer frente a una institución sin presupuestos ni directrices presupuestarias aprobadas. Se ha tenido que confeccionar un presupuesto nuevo. Las referencias de ejercicios anteriores no tienen validez por la gravedad de la situación y las limitaciones económicas. Ha habido que empezar de cero. Y lo primero que quiero trasladar a la sociedad vasca es que confeccionar un proyecto de presupuestos, hacerlo en estas condiciones, teniendo que hacer frente a la situación actual, no es una tarea sencilla. Tras este proyecto hay jornadas interminables de cientos de personas que trabajamos en el Gobierno vasco.
hay miles y miles de horas de trabajo de funcionarios, técnicos, directivos, consejeras y consejeros. El trabajo de 5 meses se ha hecho en menos de 3 meses. Y desde que se aprobaron las directrices presupuestarias, en 1 mes y 3 semanas, y en unas condiciones verdaderamente difíciles. Mi reconocimiento, por lo tanto, y el del Gobierno al trabajo realizado. En segundo lugar, una referencia al entorno que vivimos. No se puede explicar el proyecto de presupuestos para el 2013 sin tener en cuenta el entorno y las previsiones económicas para este ejercicio. La actividad económica sigue retrocediendo. 2012 ha sido un año de agudización de la crisis y las previsiones para este año 2013 se han modificado a la baja. Se ha aumentado la previsión de caída del Producto Interior Bruto hasta el 1,1% y se estima que continuará la pérdida de empleo. Estamos ante una crisis sistémica. No es una crisis sectorial, es una crisis del conjunto del sistema económico. Estamos ante una crisis financiera, industrial, de consumo. Las anteriores crisis que ha afrontado este país han sido sectoriales. Esta es una crisis del conjunto de la economía. Este es el escenario económico. Como consecuencia, con menos actividad económica, reducción de la actividad empresarial, reducción del consumo y reducción del número de trabajadores que cotizan, los ingresos de las administraciones públicas se ven reducidos. Hay menos ingresos. La capacidad presupuestaria del Gobierno vasco está marcada por 3 parámetros: la previsión de recaudación, los ingresos por transferencias o venta de patrimonio propio y el límite de déficit. No me voy a poner a debatir si ese debe ser el límite de déficit, si debe ser mayor o menor. Es un debate estéril para lo que nos concierne, que es la elaboración de los presupuestos 2013. El déficit no es una cuestión de elección o voluntad política en estos momentos. Es una limitación legal. Y quiero explicar a la sociedad vasca que la capacidad de gasto del Gobierno vasco es la suma de los ingresos previstos con un margen del 0,7% de déficit, ni más ni menos. Esa cifra es de 9.316 millones de euros. El Gobierno vasco en 2013, gobernado por quien hubiera sido gobernado, contaría en todo caso con 9.316 millones de euros de capacidad de gasto. El proyecto de presupuestos que hoy presentamos tiene esta previsión de gasto, ni más ni menos. Cuando me presenté como candidato a las elecciones, me comprometí a que uno de los pilares de mi gobierno sería el rigor económico y la transparencia. Seremos rigurosos. El proyecto de presupuestos mantiene el principio de rigor económico. Se basa en los ingresos fiscales reconocidos y cumple con el límite de déficit. Gastaremos estrictamente lo que tenemos. La clave ante esta situación es cómo afrontarla. El Gobierno decide qué políticas desarrollar, a qué dar prioridad y dónde ajustar. Nuestro compromiso fue y nuestro convencimiento es que en esta situación tenemos que dar prioridad a los servicios públicos esenciales, prioridad a las personas, prioridad a los sistemas sociales que garantizan las condiciones de vida, especialmente a las personas que han caído en la crisis. Nuestro proyecto de presupuestos da prioridad a los servicios de salud, de educación y de protección social. Son la garantía de la cohesión social. Esta es la prioridad. A este objetivo destinamos el 73,9% del presupuesto. La proporción más alta que ha destinado un gobierno a este objetivo social. Esta es una decisión política de este gobierno: confeccionar un presupuesto social. Queremos garantizar los servicios esenciales. Sobre todo queremos garantizar el modelo público y universal de sanidad. Queremos garantizar el modelo público y universal
de educación y el acceso a los servicios sociales básicos. Cuando se tiene que hacer frente a un ajuste tan drástico, es importante lo que se quiere hacer prevalecer. Y lo que este Gobierno quiere hacer prevalecer es el sistema vasco de sanidad. Osakidetza mantiene su presupuesto con un ajuste mínimo del 1,7%. El Gobierno quiere hacer prevalecer el sistema vasco de educación. Los conciertos educativos mantienen su presupuesto con un ajuste mínimo del 1%. El Gobierno quiere hacer prevalecer el sistema vasco de servicios sociales. La renta de garantía de ingresos, RGI, se mantiene sin ajuste. Las ayudas de emergencia social, AES, se mantienen sin ajuste. Las ayudas a la vivienda se mantienen sin ajuste. Y el Gobierno quiere hacer prevalecer el empleo público. Queremos hacer prevalecer el modelo de servicio público. Ajustaremos los servicios, pero haremos prevalecer el sistema y el modelo público y universal, el que ofrecemos a través de 67.000 empleadas y empleados públicos. Mantener estos servicios esenciales, por un lado, requiere asumir sacrificios por otro. Lo reconocemos, es cierto. Hemos reducido la estructura y los gastos de funcionamiento propios del propio Gobierno en un 20%. Hemos reducido la asignación a Lehendakaritza en un 37%. Y esto va a afectar, sí, al Fondo de Innovación, sí, pero se mantienen todos los proyectos en marcha, aunque no se abrirán nuevos este año. Y va a afectar a la cooperación al desarrollo, sí, pero se mantienen todos los proyectos en marcha y abriremos una nueva convocatoria más reducida a finales de este año. Hemos decidido no iniciar nuevas inversiones este año y no iniciaremos nuevas y tenemos que reprogramar o reorientar las que están en marcha. Esta decisión va a afectar, sí, a proyectos como la construcción de nueva vivienda o el metro de Donostialdea, el hospital de Eibar, el tranvía y el soterramiento en Gasteiz, el centro de Biocruces o la línea 3 del metro de Bilbao. Hemos decidido también reducir en un 30% las transferencias a las sociedades públicas en los capítulos de gastos de funcionamiento e inversiones. Este proyecto que presentamos tiene grandes sacrificios, pero son inevitables para garantizar lo básico, lo fundamental. Hay una cuestión más que para mí como Lehendakari y para el Gobierno es prioritaria. Es una prioridad impulsar la reactivación de la economía, estimular el crecimiento y la creación de empleo. Y vamos a poner en marcha medidas de estímulo. Son medidas complementarias a este proyecto de presupuestos, abiertas a la concertación pública y privada, porque entre todas y todos vamos a sacar este país adelante. Esto es lo prioritario. Es prioritario crear el Fondo de Financiación de Circulante para pymes, autónomos y profesionales. Las empresas necesitan financiación para poder mantener su actividad. Es prioritario. Es prioritario un fondo de solidaridad con el empleo. El drama del desempleo requiere todo nuestro esfuerzo. Por eso, consciente de los sacrificios realizados, he pedido a cada consejera y a cada consejero un esfuerzo adicional para poner en marcha este fondo. Es prioritario también reactivar la economía y vamos a poner en marcha un plan Renove de infraestructuras sociales destinado a la renovación de centros sanitarios o educativos y de vivienda. Nuestra prioridad es ayudar a las empresas en el mantenimiento del empleo actual y apoyar la creación de nuevos empleos. Quiero reiterar para finalizar mi intervención que este ejercicio será duro y será doloroso, pero que gracias a ello estamos garantizando el futuro de los servicios públicos esenciales. Estamos garantizando el futuro de Euskadi. Desde las lamentaciones y el derrotismo no se levanta un país. Desde el miedo y los complejos no se reanima a las familias y a las empresas. Desde la confrontación y el egoísmo
no se construye el futuro colectivo. Pasaremos este difícil 2013 y buscaremos la luz en el año 2014. Recuperaremos el pulso y la capacidad de crecimiento. Ahora toca lo que toca, garantizar lo fundamental, lo esencial para las personas. Como lehendakari quiero asegurar a la sociedad vasca que este presupuesto es necesario, inevitable diría. Y como lehendakari también quiero asegurar a la sociedad vasca que estamos dando los pasos imprescindibles para salir de la crisis y recuperar el crecimiento y el empleo, para recuperar el futuro. Haremos todo lo que esté en nuestras manos para que este presupuesto se apruebe en el Parlamento Vasco, para que sea el comienzo de lo que todas y todos queremos y deseamos, que Euskadi recupere su economía, su vitalidad, su actividad, su alegría, su ilusión y su fortaleza. Eskerrik asko por mi parte, y paso la palabra al consejero de Hacienda y Finanzas para explicar el detalle del proyecto de presupuestos. Egunon, danori, eskerrik asko lehendakari. Hemos expuesto por el parte del lehendakari las líneas generales de la posición política del Gobierno y las prioridades del presupuesto, y a continuación voy a hacer una exposición circunscrita a unas filminas, a unas diapositivas y a una nota de prensa. Creo que se ha repartido entre los diferentes medios de comunicación. En primer lugar, deciros y decir que Euskadi está en una grave recesión económica, una profunda contracción de la actividad económica y una situación de destrucción de empleo. Como se ve en esta filmina, Euskadi terminó el año 2012 con un crecimiento negativo del 1,2 de su Producto Interior Bruto y la destrucción de 23.000 empleos, según los datos, tal como aparecen ahí, la fuente del Eustat, que es la estadística oficial del Gobierno vasco. Pero, además de estar en una profunda recesión, contracción de la actividad económica y destrucción de empleo, nos encontramos en una situación en la que tenemos menos recursos económicos. Tenemos menos recursos económicos en coherencia porque hay una caída de la actividad económica. Al haber una caída de la actividad económica tan fuerte, tenemos menos recursos económicos, como luego veremos en el escenario de ingresos. Pero, a su vez, tenemos la obligación, como Gobierno de Euskadi, de hacer frente a las necesidades de esta sociedad. Crisis económica, recesión, paro, menores recursos económicos, pero decisión de abordar una política de protección social. Y tenemos que abordar la política de protección social ante los ciudadanos, ante los vascos y vascas, que en esta situación de crisis profunda necesitan también el soporte del Gobierno de Euskadi. Por eso, este es el primer contexto en el que el escenario macroeconómico en el que nos encontramos, venimos de una caída y seguimos cayendo el 2013. Pero el Gobierno aborda esta caída de los recursos económicos y este contexto con un compromiso en las esferas en las que ha incidido el lehendakari. Como se ve ahí, el escenario para el 2013 es de una caída del 1,1. Tenemos la economía europea estancada, Alemania se ha desacelerado en su crecimiento, Francia un crecimiento mínimo, casi de estancamiento, y otros países como Italia también en situación de caída de su actividad económica en crecimiento negativo. Nosotros tenemos un modelo económico en el que un tercio de lo que nosotros generamos y producimos lo consumimos aquí. El otro tercio va al resto del Estado, y el Estado está todavía en una recesión económica más profunda que la nuestra. Y el otro tercio va a los países de la Unión Europea. Y esos países de la Unión Europea, como hemos visto, los motores, Alemania está desacelerada y Francia está estancada, prácticamente. Entonces, en ese contexto, tenemos, en el tercio que nos corresponde a nosotros en Euskadi, una proyección de una caída del consumo de los hogares, del consumo de los vascos, del consumo de casi 2 puntos del gasto de las administraciones públicas, el consumo público, la caída de la inversión de 3,3 puntos,
Por lo tanto, el juego de la inversión con el consumo hace que la demanda interna nuestra, configurada por los dos, caiga un 1,8. Nos salva el saldo exterior, en la medida en que las exportaciones caen, las importaciones también, pero como caen más las exportaciones, caen más las importaciones, tenemos ese saldo. ¿Por qué? Porque no crecemos en el exterior porque las exportaciones crezcan, sino que crecemos por ese efecto corrector que tengo que decir, porque la diferencia entre las dos, que las dos caen, es positiva respecto a las exportaciones, porque el consumo interno nuestro de Euskadi, como se ve en los parágrafos anteriores, todavía es de mayor caída que en los países que consumen nuestros productos. Desde el lado de la oferta tenemos una caída de la industria del 1,8, de la construcción que sigue cayendo lamentablemente también el año 2013, y también una caída de los servicios por segundo año consecutivo, que los servicios siguen cayendo. Entonces, en este contexto macroeconómico europeo, Unión Europea, zona euro, nuestros competidores, nuestros consumidores, nuestros clientes, tenemos también un escenario económico, y es que las aportaciones, como se ve en esa filmina, se reducen en 680 millones de euros, la deuda se reduce en 335, un 28% menos, y otros ingresos, por nuestros propios recursos, las tasas, los precios o las operaciones de venta extraordinarias, como en años anteriores hubo un número importante, como fue las privatizaciones de Euskaltel, las privatizaciones de Naturgas, que también caen, quedando un pequeño residuo de este último año 2013, caen 117 millones. Todo eso hace que los ingresos para el 2013 se reduzcan en 1.132,5 millones de euros, un 10,8%. Este es el presupuesto que, como ha dicho el Lehendakari, desde el lado de los ingresos se hubiera encontrado cualquiera que hubiera estado gobernando en marzo del 2013. Cualquiera, porque esta coyuntura de recaudación de la cual derivan las aportaciones, la deuda que deriva de los objetivos de déficit, que se reducen del 1,5 al 0,7, y el resto de los ingresos que forman parte del funcionamiento ordinario de sus precios, tasas e ingresos patrimoniales, nos viene también este año pues, con esa reducción. Entonces, cualquier gobierno que hubiera estado gobernando en este momento de otro color se encontraría con estos recursos. Y, por lo tanto, ante esos recursos, ¿qué hay que hacer? Pues hay que buscar el equilibrio presupuestario. Ante menores ingresos, hay que presentar un presupuesto con menores gastos. Han disminuido los ingresos y hay que disminuir los gastos por la regla fundamental en la economía pública, que es que los presupuestos tienen que presentarse equilibrados. El Lehendakari luego ya ha explicado cuál es la opción que se ha tomado a la hora de efectuar la disminución de los gastos derivada de esa disminución de los ingresos y por qué se ha seleccionado un ámbito de gastos coherente con el planteamiento político de la investidura y el discurso del propio Lehendakari. Como se ve en la siguiente filmina, todos los gastos del presupuesto caen, todos los gastos de personal, los de funcionamiento, los gastos financieros, por la evolución del mercado de los tipos de interés, a excepción de la deuda, que este año crece. El gran incremento de la deuda va a venir a partir del año 2014. La deuda se mantiene estable prácticamente entre los ejercicios 2012 y 2013. Cae también el gasto dirigido al funcionamiento de entidades, colectivos, fundaciones, asociaciones, lo que se llama la política de fomento, las subvenciones a nuestro tejido social, económico, etcétera. Las inversiones que se realizan directamente por los departamentos, que son las inversiones reales, y las inversiones que se realizan por los entes y sociedades, que son más importantes, pues ahí están los grandes centros de gasto, como puede ser Euskotrenbide Sarea, o puede ser Euskotren, o puede estar entidades como el URA, es decir, centros muy importantes en el gasto, que se financian con las aportaciones de los presupuestos. Baja también la inversión, casi un 41%. Se produce también una disminución en el tema de activos financieros, que con eso lo que se financia son las ampliaciones de capital de las sociedades públicas, las ampliaciones del Fondo Social de los entes y sociedades, así como
las operaciones de préstamo que como estímulo a la economía realizan diferentes departamentos de gobierno a través de anticipos reintegrables, a través de préstamos, es decir, la política de estimulación de la economía vía anticipos reintegrables, vía concesión de préstamos competitivos, y aumenta la amortización, que pasa de 170 millones a 200 millones prácticamente el 2013, amortización de préstamos y de obligaciones y bonos. En la filmina siguiente, como se ve, está la clasificación orgánica, después de haber visto la clasificación económica, cómo quedan los departamentos del Gobierno. El esfuerzo principal es realizado por la Lehendakaritza, ya ha dado los dos datos el Lehendakari sobre qué elementos se sustenta el presupuesto de la Lehendakaritza, y nos encontramos con recaudaciones que derivan en aportaciones de entre el año 2005 y el 2006. Un poco más que el 2005, pero menos que el 2006. El presupuesto del 2013 tiene unas aportaciones inferiores a las del 2006, superiores a las del 2005, pero inferiores a las del 2006. Ese es el contexto de crisis económica, situación de empleo y menores ingresos en la que se encuentra el Gobierno. Pues en ese contexto, el Departamento de Administración Pública y Justicia, que es un departamento eminentemente prestador del servicio público de la justicia y que tiene un importante componente de gasto de personal, pues baja menos que la media, prácticamente un 8%. Del Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad, que es un departamento que tiene su sustento en la política de estimulación de la economía, bien a través de subvenciones corrientes, de lo que habéis visto, el capítulo 4, o a través del capítulo 7, pero no es un departamento que tenga un gasto fijo, consolidado de personal, no es de personal, evidentemente, porque la política de subvenciones disminuye pues ese 25,4%. El Departamento de Empleo y Asuntos Sociales es un departamento que, como ha dicho el Lehendakari, tenemos que distinguir en la política social. Es el departamento que en el ámbito de la política social mantiene el crédito inicial en lo que es el núcleo de la lucha contra la exclusión social. La renta de garantía de ingresos, el complemento de vivienda y las ayudas a la emergencia social se mantienen intactas al crédito inicial del año 2012. Intactas, es la misma cantidad del esfuerzo que se ha realizado por esa prioridad que determinó el Lehendakari en su momento y que hoy ha ratificado. El resto de cuestiones del ámbito de empleo, para que se tenga en cuenta, hay un elemento corrector que hay que tener en cuenta, y es que el presupuesto se reduce en 128 millones porque la ley de la reforma laboral supuso la desaparición de un conjunto importante de bonificaciones a la creación de empleo en materia de seguridad social. Entonces, al desaparecer esas bonificaciones, se reduce también el presupuesto del Estado y se reduce también el presupuesto del Gobierno vasco. Funciona a través de una compensación vía relación financiera cupo con el Estado, pero se presupuesta en el Departamento de Empleo, mejor dicho, en Lanbide. Entonces, hay esa reforma de la ley del mercado de trabajo que elimina muchísimas bonificaciones, y por eso, como factor corrector, hay que tener en cuenta ese elemento. De esa manera, el presupuesto del Departamento de Empleo bajaría menos que lo que ahí se establece. En el torno de un 15% sería la bajada del Departamento de Empleo en ese ámbito, ¿no? Y en lo que afecta a Hacienda y Finanzas, baja el departamento un 11,5%. En este caso es fundamentalmente toda la inversión en informática y modernización de la Administración que le corresponde al área de mantenimiento de ese servicio de este Departamento de Hacienda y Finanzas. Educación, política lingüística y cultura baja un 10%, pero hay que tener en cuenta también, que ya se explicará en la comparecencia parlamentaria correspondiente, que comparando educación con educación propiamente, lo que es el servicio de educación, y con el gasto computado en becas, la disminución, tal como se os indica en la nota que se ha distribuido, sería de un 7%. La disminución real de lo que es estricto sensu educación. Seguridad bajaría prácticamente un 11%. Y el Departamento de Salud es el que menos baja, menos de la media también, un 4,2%. Este es un departamento también que lleva la tutela y la gestión del ente público Osakidetza, que es el ente público de mayor gasto del Gobierno, la mayor empresa pública de servicios de este país, con 30.000 empleados en la asistencia sanitaria.
y que es el departamento que menos baja en la línea de la prioridad establecida por el Lehendakari de garantizar la política esencial y el núcleo esencial de lo que es la política sanitaria vasca. Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial es un departamento eminentemente inversor que se reduce también y disminuye su gasto en un 19,7, casi un 20%, como habéis visto en la filmina anterior, que tiene inversiones que ese departamento hace por inversiones reales, directas, o inversiones que realice pues, a través de entes importantes como son Euskotrenbideak o Euskal Trenbide Sarea o la Agencia Vasca del Agua, el URA. Bueno, pues es un departamento que baja su inversión en ese aspecto, mantiene, porque es un acuerdo con el Estado, la red de alta velocidad con el Estado, que es una red transeuropea, lo que es el tren de alta velocidad, pero eso tiene una financiación específica y finalista con el Estado. Y el resto de las secciones, que como saben hacen referencia pues, a la Agencia Vasca de Protección de Datos, al Consejo Económico y Social, al Consejo de Relaciones Laborales, al Consejo Superior de Cooperativas, todos tienen pequeñas reducciones y hay un pequeño incremento pues, pues en la bolsa que el Gobierno tiene que tener para hacer frente a los gastos de funcionamiento o a los gastos de pago de las nóminas o de las indemnizaciones que corresponden a las personas que fueron cargos en el anterior Gobierno. Ahora vamos a ver el presupuesto de cada uno de los departamentos del Gobierno en relación al peso relativo que tiene sobre el conjunto del presupuesto. La Lehendakaritza sobre el conjunto del presupuesto, comparando un año con otro, el 2012-2013, por cierto que esta comparación es con la reclasificación del presupuesto realizada con la nueva estructura orgánica. Es decir, nadie tiene que hacer una acumulación o sumatorio de datos para que quede claro respecto a cómo era la estructura orgánica del Gobierno anterior. Está reclasificada para que el Parlamento, los grupos parlamentarios, los medios de comunicación, la sociedad en general pueda leer adecuadamente y tenga esa transparencia. Está reclasificado y el 2012, comparándolo, si la estructura orgánica hubiera sido la misma que en este momento está fijada en el Gobierno que actualmente nosotros dirigimos. Bueno, pues la Lehendakaritza baja un 0,4 respecto a su peso en el conjunto del presupuesto. Administración sube una décima. Desarrollo económico baja un 0,8. Empleo y asuntos sociales un 1,8, con el factor corrector que he dicho anteriormente. Hacienda y finanzas, su peso relativo se mantendría. Educación incrementaría su peso en 0,2. Seguridad mantendría su peso. Y seguridad, salud aumenta en un 2,4. Y medio ambiente disminuye un 0,7 y el resto de excesiones incrementarían un 0,9%. Esta es la misma información, solamente que distribuida en un círculo, en una tarta. Es la misma información que en el cuadro anterior, son los mismos datos, solamente que para que sea más visual pues se pueda utilizar la que se estime oportuno por parte de los representantes o por parte de los medios de comunicación. Y esta es la filmina relativa al cómputo del gasto social. El cómputo del gasto social en este presupuesto, que es más reducido, en 1.132 millones de euros, la reducción, al no haberse efectuado tanto en lo que son las políticas que configuran el modelo vasco de protección social, el cómputo del gasto social aumenta casi hasta un 74%, un 1,2%. El esfuerzo que se ha realizado en disminuir el gasto para equilibrar los presupuestos se ha realizado en aquellas políticas que no conforman el modelo vasco de protección social, que está configurado por la política de sanidad, por la política educativa y la política de la lucha contra la exclusión social. Bien, eso supone prácticamente 2/3 partes del presupuesto, por lo que el gran esfuerzo de disminuir el gasto se ha tenido que realizar en lo que no conforman esas grandes políticas, es decir, en el tercio restante. Por lo tanto, la disminución es mayor en lo que no conforman esas políticas y por eso esos 1.132 millones de euros no van en exclusiva al resto de lo que configuran esas tres políticas. También afectan a esas políticas, pero no a la esencia de esas políticas, pero el gran esfuerzo lo han tenido que realizar pues el resto de departamentos que no están configurados como gestores de esas políticas que hemos considerado en el aspecto social que debería de tenerse en consideración y deberían ser merecedoras de especial protección. Por eso yo terminaría con esta cuestión,
expuestas las prioridades por las que se ha hecho el presupuesto y cómo quedaría, desde el punto de vista del gasto funcional, el cómputo del gasto social en el conjunto del presupuesto. Al esfuerzo de disminución se ha realizado fundamentalmente en lo que no es el gasto social, por eso, respecto al conjunto del presupuesto, el valor relativo del gasto social se incrementa, pero esa es la explicación. Evidentemente, los ingresos son menores y el presupuesto se reduce en 1.132 millones de euros, pero esta es la explicación de por qué sale como resultado de esa filmina que el gasto social se incrementa. Eskerrik asko. Bien, si alguno de ustedes o alguna de ustedes tiene alguna pregunta que hacer, tanto al consejero de Hacienda y Finanzas como a mí mismo, y si estamos en disposición de responderlas, en todo caso. Decía que sobre los sacrificios a los que usted ha hecho referencia para mantener los servicios esenciales, ha hablado de la imposibilidad de poner en marcha nuevas infraestructuras y de reprogramar o reorientar las actuales. ¿Eso significa que esos proyectos quedan sine die paralizados? Los que ha citado usted, esos 5 o 6 proyectos que ha citado, ¿quedan paralizados sine die hasta el año que viene? ¿O cuál sería la situación en la que quedan? No, he dicho creo que varias veces que no vamos a iniciar inversiones en obra nueva, que no vamos a iniciar nuevas inversiones y que sobre las que están en marcha tenemos que proyectar la reprogramación e incluso la reorientación desde lo que es una actividad absolutamente legítima de un nuevo gobierno diferente al gobierno anterior, pero la reprogramación no significa que se paralicen sine die, ¿no? Somos conscientes de cuál es el presupuesto de ingresos y presupuesto de gastos que tenemos. Hemos fijado lo que puedan ser las líneas rojas que no hemos traspasado en cuanto a lo que son las políticas sociales o a los servicios esenciales públicos de las políticas sociales, y en este sentido pues las políticas de inversión tendrán su factor corrector, insisto, no iniciando nuevas inversiones y reprogramando las actualmente existentes sin que eso quiera decir que se paralicen sine die. El presupuesto que hoy ha aprobado, el proyecto de presupuestos que hoy ha aprobado el Consejo de Gobierno es el proyecto de presupuestos de este Gobierno y de las apuestas que este Gobierno ha hecho siguiendo con los compromisos adquiridos por mí como candidato al Lehendakari en campaña electoral y en el discurso, en el debate de investidura en el Pleno del Parlamento Vasco el 12 de diciembre del año pasado. Y es la apuesta que este Gobierno hace priorizando las personas. Toca priorizar a las personas con las circunstancias que tenemos ante nosotros y teniendo que gestionar las mismas. Y ante ello es ante lo que hemos decidido que el 73,9% del proyecto de presupuestos sea destinado al mantenimiento del empleo público y a la garantía de los servicios esenciales de las políticas sociales públicas. Sí, en ese sentido. Lo que pueda ser la disposición de otros partidos políticos, otros grupos parlamentarios, pues tendrán que decir. Y lo que sí quiero decir es que ya una vez de que nosotros hemos aprobado este proyecto de presupuestos en Consejo de Gobierno, lo remitimos al Parlamento. El jueves será remitido al Parlamento Vasco y ya será la labor de los grupos parlamentarios y responsabilidad de los diversos grupos parlamentarios sobre este proyecto de presupuestos, si quieren que haya presupuestos o no haya presupuestos este año 2013 y si en su caso hay alternativas a este presupuesto. Y si hay alguna alternativa a este presupuesto, tanto en gasto social como en inversión, pues los grupos parlamentarios tendrán que decir de dónde modifican para hacer qué, de dónde detraer para incluirlo dónde. Yo creo que fue hace 15 días cuando apelé al realismo
y sigo apelando al realismo. Y estos presupuestos este proyecto de presupuestos es un proyecto de presupuestos, insisto, y así lo he calificado y reitero la calificación, un presupuesto social, que a mi modo de ver, en lo que es un presupuesto social, no tiene alternativa, a mi modo de ver. Y en cualquier caso será que el resto de formaciones políticas tengan que plantear ante la sociedad vasca, con los ingresos y las limitaciones para la elaboración del proyecto de presupuestos, cómo quieren distribuir esos ingresos en una política de gastos y de inversiones del proyecto de presupuestos, en su caso del Gobierno vasco. Yo apelo al realismo, insisto, este es un presupuesto social, priorizamos las personas, priorizamos los servicios esenciales de las políticas públicas sociales, asumimos un compromiso de complementariedad por la reactivación económica, el mantenimiento del empleo y la generación de empleo por vías también alternativas a lo que es el propio proyecto de presupuestos, y lo veremos en próximos proyectos, en próximos programas, en próximos planes. De la misma manera que hemos estado trabajando en la elaboración de este proyecto de presupuestos, hemos estado trabajando también en la elaboración de esos planes que verán la luz en los próximos días, y ante ello pues, ya será el ejercicio de los grupos parlamentarios, insisto, en el seno del Parlamento Vasco, de donde se colija si habrá proyecto de presupuestos. Yo, siendo realista, creo que estos presupuestos, este proyecto de presupuestos es el que necesita la sociedad vasca en este momento, en este año 2013, viniendo de donde venimos y estando como estamos y queriendo proyectarnos al futuro como queremos proyectarnos, con unas bases sólidas para la esperanza, para la ilusión, para el optimismo en el futuro. Bai, datuak begiratuta, galdetu nahiko nizueke aldaketa txiki bat ikusten dutelanik, azkenean ez dira 1.200 milioi euroko jetxiera zertxo bai gutxiagoa da eta portzentajeetan ere aldea hori azaldote dezakezuen. Bai, Ogasun eta Finantzetako sailako sailburuak azaldu indu bere azalpenean, baina ez dago batere eragozpenik. Egia da, orain arte zenbaki potoloetaz hitz egiten dugunean, borobilean esan egin ditugula 1.200 milioak, eta orain ikusten dugunez 1.132 dira gutxi gora bera, eta hori zergaitik da, berak esan egin duelako, edo esan egin duenez, izan dira Jaurlaritzak parte hartzen duen sozietate batzuetako akzioak saldu indirelako, eta hortik irabazitakoa aurrekontu egitasmo honetara ekarri ahal izan egin dugulako. Eta esan egin du sailburuak ere, nola oraindik ere Jaurlaritzak baditugula parte hartzeren batzuk, eta horrekin ere pentsatu egin beharko dugula etorkizunean zer egin. Posible ikusten duzue oposizioaren babesa aurrekontu hauek aurrera atera ahal izateko? Bueno, ez naiz ni ari zer den posible, zer den ezinezkoan, baizik eta errealismoaren aldarrikapenean. Eta duela egun gutxi ere, neronek ere aipatu egin nuen, denok errealismoarekin landu beharko genukela, ez jolastu, landu baizik. Eta errealismoa kontutan hartuz, nik azpimarratu nahi dudana da, aurrekontu egitasmo hau dela aurrekontu soziala. Euskal gizarteak momentu honetan 2013 urtean aurrekaria kontutan hartuz, egungo egoera kontutan hartuz eta etorkizunera begira sendotu nahi ditugu oinarria kontutan hartuz, euskal gizarteak behar duen aurre egitasmoa. Hortik aurrera, legebiltzar taldeen jokoa izango da, edo legebiltzar taldeen erantzunkizuna izango da. Baina ez dakit nik honen aurrean aukerarik dagoen, alternatibarik dagoen. Nik ez dut uste alternatibarik dagoen. 73,9% gizarte gastura aritzea eta enplegu publikoaren eutsi egiteari aritzea, ez dut uste alternatibari dagoenik. Eta nola nahi ere, legebiltzar talde bakoitzak esan egin beharko du, hau ez baldin bada aukera, zein izan beharko litzateken horretan, ariketa zein izan behar da. Nondik kendu, non gehitzeko. Beraz, errealismo puntu batekin jokatuko bagenu, nik uste dut, hauek direla
eta hala berretsi egiten dut, euskal gizarteak behar dituen aurrekontuak. En este momento la previsión que tenemos de cierre del ejercicio del 2012 es la correspondiente al mes de febrero, que esperemos que cuando se haga la liquidación definitiva, ya por el mes de abril, alcancemos el objetivo superemos el objetivo de déficit que para el año 2013 está fijado en 1,5 puntos del Producto Interior Bruto, y también efectivamente hemos realizado un informe con la colaboración de una empresa de auditoría. Hemos realizado un informe sobre la deuda y los gastos comprometidos a 31 de diciembre, que ya hemos remitido al Parlamento, tanto sobre la deuda como los gastos comprometidos a 31 de diciembre del 2012, que hacen referencia a la situación en ese momento, no en el momento en que el Gobierno entra en el mando y la gestión, que es el 17 de diciembre. Los gastos comprometidos, que recordar, ascienden a 3.404 millones de euros y la deuda viva del Gobierno vasco son 6.580 millones de euros, pero bueno, hay que tener en cuenta otro factor que también suele ser de conocimiento público, que es el dato del Banco de España, que suele consolidar a elementos que no son propiamente el Gobierno vasco, que son 7.233 millones de euros, ¿no? Pero propiamente el Gobierno serían los 6.580 millones. Se ha remitido ya al Parlamento porque vencía presentar esa información que nos habían presentado o solicitado algunos grupos parlamentarios, y el informe realizado en colaboración con la Oficina de Control Económico lo ha realizado una firma de auditoría que se llama ATES, una firma que es una empresa de servicios que presta habitualmente labores de asistencia, análisis financiero y procedimientos al Gobierno vasco. De hecho, es una empresa que ha tenido contratos y nos entendimos que era una empresa adecuada durante el año 2000, los años 2010, 2011 y 2012, la firma ATES, que es la que ha realizado ese informe que se ha remitido ya al Parlamento. Y el cierre esperemos, todavía no vamos a tener el dato definitivo porque podemos, con la ley de régimen presupuestario, mantenerlo hasta final de mayo, pero los datos a final de abril ya serán muy casi definitivos, y esperemos cumplir el objetivo del 1,5%. En este momento pues, ya se hizo público el dato. El cumplimiento del objetivo de déficit rondaría entre el 1,39 que nos había ajustado la Administración del Estado, y vamos a terminar, entendemos, con un límite de déficit por debajo del 1,5, entre el 1,3 y por debajo del 1,5. 1,39, 1,50 estaremos en ese ámbito, lo cual nos va a permitir un dato importante, y es no estar sujetos a reequilibrio. El Gobierno anterior estaba, debido a que había superado el objetivo de déficit del año 2011, que era en un 1,3, llegó al déficit al 2,54, y entonces ha estado sujeto a un plan de reequilibrio que supone una intervención importante del Ministerio de Hacienda. Eso es bueno que no ocurra a una administración pública, en este caso al Gobierno vasco, gobierne quien gobierne. Entonces, bueno, eso yo creo que lo vamos a mantener, y por lo tanto, bueno, pues sería peor que tuviéramos un presupuesto con 1.132 millones de euros y las limitaciones y la cuasi intervención que en el gasto te exige reducir por haber superado el objetivo de déficit el Ministerio de Hacienda, siguiendo las instrucciones de la Unión Europea. Ese es el panorama en cuanto a 31 de diciembre, al déficit público, a la deuda y a los gastos. Sí, durante la campaña de mirar solo una vez hacia atrás, en la no como herencia recibida por parte del Gobierno anterior. En función de los datos que explicó el consejero, me gustaría conocer la valoración de lo que supone, de lo que traslada este informe económico de esta auditoría, y también al hilo, con una de las críticas que recibió el Gobierno anterior sobre la deuda,
la previsión recogida en la información que nos ha trasladado es que la deuda se va a incrementar en 832 millones durante este ejercicio. Quisiera conocer su valoración hasta qué punto la deuda anterior era un ejercicio de responsabilidad y este es un ejercicio de necesidad. En primer lugar, que los datos que ha manifestado el consejero de Hacienda y Finanzas que hemos remitido al Parlamento Vasco ratifican lo que hemos venido diciendo durante el año pasado. Ratifican lo que hemos venido diciendo de cuál era la deuda del Gobierno vasco. Esto es lo que nosotros estuvimos diciendo durante el año pasado. Segundo, que a mí como lehendakari y al conjunto del Consejo de Gobierno nos preocupa otro dato que ha ofrecido el consejero, que es el crédito comprometido para ejercicios posteriores de 3.400 millones de euros. 2.600 millones de la Administración General y otros 800 de entes, sociedades. Y esto es lo que también nos preocupa a la hora de gestionar la realidad que tenemos ante nosotros. Y en cuanto al endeudamiento, pues efectivamente nosotros tenemos, primero, que en comparación con el Gobierno vasco anterior, que tenía un límite de déficit del 1,5%, nosotros este año tenemos un límite de déficit del 0,7%, y esto es lo que condiciona también la elaboración del proyecto de presupuestos. Y en cuanto a capacidad de endeudamiento, tenemos una capacidad de endeudamiento de 800 millones de euros, aproximadamente, en números globales, que hoy hemos aprobado también en Consejo de Gobierno la emisión de deuda por un importe de unos 265 millones de euros, sumados a los 220 millones que aprobamos ya en el mes de enero, que no vamos a traspasar esa capacidad de endeudamiento y que, en todo caso, a diferencia de lo que han sido ejercicios anteriores, el endeudamiento en el que incurra este Gobierno para también necesidad de amortizar la deuda anterior no será para gasto corriente. Y esto es lo que yo vine denunciando también durante el ejercicio anterior, de a qué se destinaba la deuda contraída por el Gobierno vasco. La deuda que contraiga este Gobierno no será destinada a gasto corriente. No es la primera vez que esto sucede en el Consejo de Administración de ITV, no es ninguna novedad. Ha habido ejercicios anteriores en los que el anteproyecto de presupuestos planteado por el Gobierno vasco en el Consejo de Administración de ITV no se ha aprobado por los 2/3 requeridos. Hay que tener en cuenta también la exigencia del requisito de los 2/3 de la representación del Consejo de Administración. No es óbice para que el anteproyecto de presupuestos hoy aprobado por el Consejo de Gobierno siga su curso adelante. No es la primera vez que esto sucede. El consejero ha comentado que hasta abril posiblemente tenga el cierre de la liquidación del presupuesto de 2012, pero a día de hoy se puede visualizar en qué grado de ejecución va a acabar y si eso va a permitir al Gobierno disponer de algún fondo que permita aliviar la situación. No. Cada ejercicio económico es distinto. Es decir, los recursos de un ejercicio económico no valen para otro ejercicio económico. Es decir, el cierre se hace con los recursos de un ejercicio económico. Por lo tanto, los recursos de un ejercicio económico cerrado no se incorporan a los ingresos de un ejercicio económico nuevo. Eso puede ocurrir en situación de bonanza económica si tuviéramos unos remanentes de tesorería positivos, que todavía pues no es la coyuntura en la que nos encontrábamos, ¿no? Pero lo que sí queríamos transmitir es la cifra real de lo que supone la disminución del gasto, 1.132 millones respecto al presupuesto inicial. No queremos crear más confusión de decir, si lo comparamos con lo que supone el gasto que ha estado el Gobierno anterior, sujeto también a un programa de reequilibrio, y el que no haya tenido que pagar la paga extra, no. Yo creo que es más transparente el compararlo con el presupuesto inicial, que es el que en este momento nosotros, el que hemos elaborado y con el que nos tenemos que comparar, evidentemente. Lo otro forma parte del cumplimiento del objetivo de déficit, que entiendo que lo vamos a cumplir por los datos que he dicho, y que las informaciones que estamos transmitiendo para su consolidación en la Unión Europea ahora nos dicen que estamos un punto por debajo. Podemos estar siempre, creo que por debajo del 1,5, aunque pueda haber gasto de final de año mayor, pero cumpliremos ese objetivo de déficit.
y, por lo tanto, la comparación más transparente y honesta es hacerla con el presupuesto inicial, que baja 1.132 millones de euros. Sí. No, remitiremos el proyecto de presupuestos al Parlamento Vasco. Yo creo que por respeto parlamentario, creo que son los grupos parlamentarios los que han de conocer ya el detalle de lo que es cada una de las partidas. Yo se lo podría decir, obviamente, y antes en mi intervención inicial he hecho referencia a los fondos de innovación y a la ayuda a cooperación al desarrollo. Pero también he dicho que, afectando a los fondos de innovación y a la ayuda a cooperación al desarrollo, mantenemos los programas existentes vigentes en marcha, y en el caso de la ayuda a cooperación al desarrollo veremos a ver si a lo largo del año podemos hacer una convocatoria hacia finales de año para nuevos programas. Sí. La primera, en el último mes, el consejero había cifrado en torno a 1.200, 1.240 recortes que habría que realizar, y bueno, eso se ha podido dejar en 1.123. Quisiera preguntarle cómo ha obrado ese casi milagro de conseguir 100 millones con respecto a las previsiones iniciales de recorte. Entiendo que es algo relacionado con el cálculo del déficit, pero si es posible. Yo también quería preguntarle cuál es la dotación del fondo de innovación, si después de conocerlo, cuál es la condición de dotación que experimenta. Y por último, respecto a ese informe sobre la deuda y el gasto comprometido, claro, primero, quisiera saber si en lo que respecta a la deuda, ese informe revela alguna desviación respecto a los datos oficiales que existían por parte del Gobierno y por parte del Banco de España, porque si no sería más que una constatación de que los datos que ya existían eran exactos. Si hay alguna desviación en ese informe respecto al momento. Y segundo, respecto a los gastos comprometidos de 3.400 millones, saber si eso es mucho o poco. Es decir, ¿cuál es la comparación respecto al gasto comprometido al 31 de diciembre de años anteriores o al 31 de diciembre o al final de las legislaturas anteriores? Para que una valoración de cuál es la dimensión de ese gasto. Muy bien, vamos a ver, empezando por el tema de los ingresos. Pues los ingresos, siempre hemos hablado de alrededor de 1.200 millones de euros. Tenemos una pequeña parte todavía de la enajenación de la participación del EVE en la sociedad Naturgas pendiente de ser materializada, y el EVE, el Ente Vasco de la Energía, ha puesto a disposición del Gobierno 40 millones de esa última parte, de cuya venta se va a producir la materialización este año. El EVE, tengo que informar que es un ente público que se financia con sus propios recursos. No recibe, ni estando en esta filmina, pues transferencias para su funcionamiento ni para las inversiones. Es un ente que se financia, y el EVE ha puesto a disposición de la Administración General esta materialización de recursos, en parte que él va a tener el 2013. Parte lo va a destinar también a su propia recapitalización, y el EVE está haciendo en este momento una inversión muy importante, que es la ampliación de las inversiones en Bahía Vizcaya. Entonces, ese es un elemento importante de alrededor de unos 40 millones. Luego tenemos también unos ingresos provenientes de enajenaciones patrimoniales derivadas de derechos de superficie, que constituyen un activo patrimonial en virtud del cual la Administración General tiene unos derechos de superficie que implica la propiedad de edificios construidos, fundamentalmente viviendas, en suelos que inicialmente fueron de su titularidad y que a un adjudicatario se le concedieron en superficie, de manera que la reserva se mantuviera en la titularidad del Gobierno. Vende esos derechos de superficie y hay unos ingresos, que son fundamentalmente esas fuentes de financiación las que, bueno, pues de alguna manera pues nos hace que la disminución de los presupuestos pues sea un poco mejor, ¿no? A la hora de apurar y detallar en el fondo del Gobierno pues los departamentos cómo iban a quedar, pues bueno, pues este es un elemento que hemos tenido en cuenta también. Luego me hacía referencia al informe elaborado
por el Gobierno vasco con la colaboración de una firma de auditoría, que era la auditoría ATEST, que he dicho anteriormente, y que constata lo que decía también el Lehendakari anteriormente, que lo que nosotros veníamos diciendo, que había una deuda del Gobierno vasco de 6.580 millones de euros, que a efectos del Banco de España son 7.233, pero ahí computan otra serie de elementos que se le imputan al Gobierno, pero que no son propiamente el Gobierno. Que quiero que quede claro, como puede ser a efectos del Sistema Europeo de Cuentas, el Bilbao Exhibition Center se computa con el Gobierno, pero el Gobierno es cotitular de un 50%, o el Consorcio de Transportes, son instituciones importantes con un volumen de gasto y de endeudamiento. Entonces, no estamos diciendo que eso sea propiamente el Gobierno, no lo es, aunque a efectos de la consolidación de la deuda así computa, pero no a efectos estrictos sensu de la deuda propia del Gobierno vasco. Y en cuanto a lo que me hacía referencia a los gastos comprometidos, pues son 3.404 millones de euros, lo cual en un presupuesto con una reducción de 1.132 millones de euros, pues es un elemento corrector muy importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de la gestión económico-financiera, y que esos gastos comprometidos vienen fundamentalmente de los años 2010, 2011 y 2012. Evidentemente, cuanto más cerca esté la gestión de un gobierno anterior, más gasto comprometido tiene. Evidentemente, es menor ya el gasto comprometido que pueda quedar de la etapa del Lehendakari Ibarretxe, o incluso algunos gastos de la etapa del Lehendakari Ardanza, pues algún compromiso de financiación de operaciones relativas a tipos de interés, de compras de suelo. Pero bueno, esta es la coyuntura con la que nos encontramos. El presupuesto nuestro se caracteriza con una situación de doble recesión, contracción de la actividad económica, más desempleo e incremento de la política de gasto social para dar protección a aquella gente, a aquellos vascos que en situación de desempleo no están protegidos por las prestaciones del sistema básico de la Seguridad Social, y hay que atenderlos a través del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos. A donde no llega el sistema de la Seguridad Social, llega el Sistema Vasco de Garantía de Ingresos, articulado en la Ley del Sistema de Garantía de Ingresos Vascos. Por eso, pues el que tengamos esos gastos comprometidos en los entes, en las sociedades, en la Administración General, pues de alguna manera enlaza con lo que decía el Lehendakari, va a implicar que, sobre todo en gasto que es de inversión, reprogramar o reorientar a otros ejercicios y a otros planteamientos que podamos hacer respecto a determinadas inversiones. No es lo mismo que una inversión esté contratada con un proyecto, o que una inversión esté realizada o esté contratada en fase de ejecución material de obras. ¿Y cómo esté la ejecución material de obras? Que hay veces que esa ejecución material de obras puede paralizarse, y hay otras veces en que esa ejecución material no puede paralizarse porque afecta a la seguridad o a la continuidad de una infraestructura, ¿no? Entonces, eso, pues como decía el Lehendakari, ya se reprograma y se reorienta, y se verá en cada uno de los áreas que explique cada consejero en sus respectivas secciones, pero bueno, sí, ese es un elemento con el que tenemos que jugar, efectivamente, con el crédito comprometido, sí. Perdóname, consejero, tres preguntas, a dos no me ha respondido. Sí, ¿cuáles? Sí. La primera, que era muy clara, es si el informe revela alguna desviación Sí. respecto a la estadística oficial de la Oficina de Control del Gobierno o del Banco de España. Son estadísticas públicas y publicadas. Y la segunda es el perfil de datos en términos relativos. Con cierres años anteriores e incluso con cierres en legislaturas anteriores es mucho, es el doble que lleva la legislatura exterior, es la tercera parte, es decir, para establecer un esquema. Digamos que nosotros no tenemos elementos de referencia para conocer la magnitud de esa. La primera repregunta, tengo que decir que no hay una desviación, porque los datos que nosotros hemos conocido de la información que nos dio el Gobierno, el traspaso, coinciden en lo que es propiamente el componente del Gobierno vasco, y los otros datos están conciliados con el Banco de España. En cuanto al segundo elemento, es un gasto importante, teniendo en cuenta que para el año 2013 podíamos llegar en ese presupuesto reducido que tenemos en 1.132 millones de euros. Estamos hablando de un gasto comprometido en 1.526 millones de euros. Es una cifra importante. ¿Dónde está el parámetro de comparación? El
parámetro de comparación está en que nunca en la historia del país se ha producido una reducción presupuestaria de 1.132 millones en la capacidad de gasto del Gobierno. Por lo tanto, sí que tiene una importancia. Y de esos gastos comprometidos, 1.526 son para el año 2013. Reitero, los gastos comprometidos devienen fundamentalmente de la legislatura anterior, lo cual es lógico, por otra parte, porque a medida que las legislaturas se van agotando, pues los compromisos de esas legislaturas pues, se van ejecutando. Pero los compromisos de gasto fundamentalmente son los años 2013, 14 y 15. Son los compromisos que hemos visto y que ya hemos remitido al Parlamento pues para su conocimiento, porque se nos había pedido por el Parlamento y que afectan al año 2013 1.526, de un total de 3.404. Por lo tanto, sí es importante, por esa reducción de presupuesto y comparado con esa reducción de presupuesto, que eso afecta a la gestión económica que vamos a tener del presupuesto del 2013, pero también del 2014. Porque el 2014 es cuando empieza el incremento relativo al gasto de carga financiera que habrá que abordar. El año 2013 tenemos un gasto en amortizaciones y en intereses más o menos parecido. Crecen las amortizaciones, bajan los intereses, pero el salto espectacular del abono de la carga financiera, sobre todo en amortizaciones, se van a producir los ejercicios 2014 y 2015. Eso unido a que tenemos un volumen importante de créditos comprometidos en la Administración General y en entes y sociedades, obviamente es un dato que afecta a la capacidad de gestión y autonomía presupuestaria de este Gobierno este año y fundamentalmente también los dos siguientes. A partir del año 2016 el nivel y la intensidad de los gastos comprometidos baja. Por otra parte, que también es lógico, en la medida en que las actuaciones esas se habrán ya realizado. Pero, como decía el Lehendakari, en esta coyuntura habrá que reorientar y reprogramar inversiones que estaban previstas, porque la coyuntura es la que tenemos, y es que tenemos 1.132 millones menos. Por lo tanto, ese es el dato que nos ha llamado la atención, que se comprometiera ese gasto conociendo la realidad de las cuentas del 2012 y la previsión que íbamos a tener de situación económica del 2013, tanto en recaudación como en evolución de la actividad económica. No, eso tiene una explicación, y es que el núcleo fundamental del gasto en financiación de la escuela concertada a través de módulos es gasto de personal. A través de los conciertos con la escuela concertada, y la escuela concertada es en Euskadi prácticamente el 50% de nuestro tejido educativo, y la escuela concertada son las ikastolas, las cooperativas, las empresas que surgen de la realidad sociolingüística de este país y que conforman un tejido muy importante en la educación de este país. Pues bueno, el componente fundamental del gasto en el concierto que se realiza y del módulo es gasto de personal. Tan es así que se suele abonar directamente por parte del Gobierno la retribución salarial mensual a los trabajadores o a los profesionales, profesores, mejor dicho, de la escuela concertada directamente por el Gobierno. Es por eso el elemento en el que, evidentemente, el gasto en materia de conciertos educativos, prácticamente con la bajada que hay del presupuesto se mantiene estable. Esa es la explicación, porque formaría parte incluso de la masa salarial del Gobierno, que no es directamente empleado del Gobierno, pero es empleado financiado directamente por el Gobierno a través del concierto que el Gobierno hace con la federación de cada una de las entidades que conforman el conjunto de la Escuela Concertada Vasca. En todo caso, yo les invito a que, si tenemos que tener en cuenta la premisa de 1.132 millones de euros menos y mantenemos lo que son los servicios esenciales y en todos los departamentos hay una reducción,
No quiere decir que porque en todos los departamentos en su cifra global haya una reducción, hay unas líneas rojas que se han traspasado, sino porque en cada uno de los departamentos habrá que ver también el capítulo de inversiones. Y les invito a ustedes a analizar el capítulo de inversiones también en los departamentos llamados de políticas sociales. ¿Alguna pregunta más? Sí, a mí me gustaría conocer un dato de Lehendakari que tiene su importancia cuantitativa, pero sobre todo cualitativa, que es la estimación del cupo para este año, y vinculado con ello, hasta qué punto confía que las relaciones que mantiene abiertas con el Gobierno central, la resolución del conflicto sobre el cálculo que vienen dando en los últimos años, se puede convertir en un ingreso extraordinario a lo largo de este ejercicio. Bueno, yo confío en que se pueda alcanzar un acuerdo como consecuencia de las conversaciones que ya estamos manteniendo entre el Gobierno español y el Gobierno vasco, derivados de lo que han sido las reuniones que tanto yo como lehendakari he mantenido, como también el consejero de Hacienda y Finanzas y los grupos de trabajo que se hayan constituido al efecto. No creo que procede decir cuál es la estimación del cupo en virtud de que estamos en una negociación con el propio Gobierno español y a pesar de los datos que ahí se han dado, podríamos estar hablando, sí, de los 800 millones que nosotros tenemos estimados, pero creo que esto tiene que estar sujeto, lógicamente, a la interpretación de lo que pueda ser un acuerdo con el Gobierno español. Y en función de que eso venga a los ingresos, pues desgraciadamente lo que podamos conseguir de un acuerdo en el cupo, en la liquidación del cupo con el Gobierno español, no vendrá a aliviar la carencia que tenemos de 1.132 millones de euros, porque tendrá que ir destinado a lo que pueda ser los ya cierres de ejercicios anteriores que ya están aprobados. No vendrán los 800 millones más que a lo que pueda ser liquidez en el Gobierno vasco, pero no en cuanto a la disponibilidad de presupuestos complementarios. Disculpe, ¿la aportación al grupo no está reflejada ya de una forma? Sí, la tiene ya a 805 millones. Ez badago beste galderarik, si no hay ninguna otra pregunta, muy agradecidos por lo que haya sido su atención a esta conferencia de prensa. Egun ona izan. Eskerrik asko.